¿Qué más, muchachos? Buenos días para todos. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, profe, bien, bien. Bueno, eso me alegra. Listo, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Voy a empezar con algo que no acostumbro a hacer, el cual es el llamado de lista. Esto pues viendo que hay algunos estudiantes que, aunque quedan registro y demás, confirmar quiénes son los que están específicamente durante la sesión. ¿Listo? Pues ya saben que mencionan el nombre y dicen presente. Perfecto. Jean Pablo Cañizales, ¿está? Presente. Ok. Nicolás Esteban Carrera. Nicolás no se encuentra. Ángel Andrés de la Cruz. Presente. Ok. John Santiago Huasca. Presente, profe. Muy bien. Raúl Andrés Guzmán. Presente, profe. Perfecto. Víctor Alfonso Maurello. Presente. Ok, Víctor. Nicolás Sánchez Gómez. Presente, profe. Muy bien. Arnold Osvaldo Torres. Arnold se encuentra. Y Brian Steven Villamil. Presente, profe. Ok, perfecto. Bueno, ¿cómo les acabo de ir con la plataforma? ¿Si pudieron ingresar estos días? A la página de la universidad como tal, no, pero a la plataforma de Moodle sí. A la plataforma sí, ¿no es cierto? A la página sí está, la página está ahí caída. Bueno, perfecto. Bueno, una cosita. De hoy en 8 días es festivo, ¿no es cierto? Sí, señor. De, de hoy en 8 días es festivo. 12 de octubre se celebra lo que es el Día de la Raza, pero ustedes como tienen conocimiento saben que nosotros tenemos que igualmente reponer esa sesión de clase, ¿no? Tenemos que hacer la sesión de clase. Entonces, con ustedes en una ocasión anterior habíamos mencionado que igualmente realizábamos la sesión el lunes a las 11 de la mañana, ¿sí? ¿Están de acuerdo todos con que este lunes igualmente realicemos la sesión a las 11 de la mañana? Igual saben pues que el tiempo de sesión es corto. Sí, profe, cierto. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe, sí, yo creo que es mejor para todos. Sí, listo, perfecto. Entonces de hoy en 8 días nos vemos si las personas que tienen que exponer exponen ese día normal. Listo, los estudiantes que tienen la exposición el día de hoy, Brian y Nicolás, ¿están listos y preparados? Sí, señor. Ok, tienen lo que es el cognoscitivismo, ¿no? O el cognitivismo, como lo Sí, deseen señor. llamar. Sí, señor. Señor. Listo, perfecto, muchachos. Entonces, bueno, yo recibí el correo de ustedes, también se los devolví con la actividad y demás. Entonces, desde este momento es todo de ustedes la plataforma. ¿Listo? Adelante. Dale, Nique, preséntala. Ok. Pues buenos días, chicos. Pues a mi grupo y a mí nos tocó la teoría cognitivista. Eh, Mi grupo de trabajo es pues Nicolás Sánchez Gómez y mi persona pues Brian Steven Villamil. Pásala, Nico. Bueno, pues primero que vamos a hablar es el qué es. El cognitivismo pues plantea que es un proceso de aprendizaje, el cual el resultado es organización y reorganización de procesos cognitivos. También dice que
que el individuo se encuentra como una entidad activa, la cual es capaz de crear o de generar problemas y asimismo resolverlos. Bueno, esta teoría, pues el objetivo que tiene esta es que la mente interpreta, procesa y almacena información en la memoria, acorde a lo que se vive o acorde a lo que se ve. Bueno, pues los recursos cognitivos se dividen en unos subprocesos y una observación que es diferenciada, el cual logra aclarar fenómenos según su desarrollo. Buenos días. Bueno, también tenemos acá las características, ya que una de estas es las condiciones ambientales, que esta forman parte de la facilitación del aprendizaje. Otra a recalcar son las explicaciones, demostraciones, los ejemplos demostrativos que se consideran los instrumentos para guiar el aprendizaje. Otra es el conocimiento de ser significativo. Este debe ayudar al estudiante a organizar y relacionar la nueva información con conocimientos previos. Otra es la instrucción debe ser efectiva, donde esta se debe basar en estructuras mentales. Otra es la información debe ser organizada, de tal manera que el estudiante sea capaz de conectar toda esta nueva información con el conocimiento existente. Otra también a recalcar es la retroalimentación, que esta forma un papel importante, ya que esto utilizará para guiar las conexiones mentales exactas. Bueno, ya por el lado de la historia, pues la psicología cognitiva se presenta o surge entre las décadas de 1920 a 1960 como una alternativa a la concepción conductista que fue la exposición de mis compañeros la clase pasada. Bueno, y pues esto es de la concepción conductista de la mente como una caja negra inaccesible, como que nadie puede entrar. Y su inicio coincide en la aparición y desarrollo de los ordenadores. También el funcionamiento de los ordenadores, que sirve como una metáfora al investigador para explorar o encontrar o buscar el funcionamiento de aquellos procesos cognitivos internos. Otra es cómo ocurre el aprendizaje. El aprendizaje se vincula no tanto con lo que los estudiantes hacen, sino que con lo que saben y es cómo lo adquieren. Otra es la adquisición del conocimiento. Esta se describe como una actividad mental que implica una codificación interna y una estructuración por parte del estudiante. Acá también podemos saber que el estudiante es visto como un participante muy activo en este proceso de aprendizaje. Bueno, los factores que influyen ya en este proceso pues, de aprendizaje, pues sí o sí, obviamente tiene que estar 100% enfocada la atención que presta el alumno, porque pues si el alumno no presta atención no va a ser un aprendizaje muy significativo. Bueno, tener percepción sobre el tema, el saber y entender de qué es lo que se está hablando, tener, digamos, una buena memoria. La motivación es bastante importante porque uno como docente tiene que motivar al estudiante o al alumno a que quiera aprender, a que quiera entender las cosas que uno como docente le va a enseñar. También pues los pensamientos, las creencias, las actitudes y los valores que presenta dicho estudiante. En esta teoría es un papel importante la memoria, ya que este es el proceso de aprendizaje según este enfoque. Este aprendizaje resulta cuando la información es almacenada en la memoria, de una manera organizada y significativa. El olvido es la falta de estabilidad. Para recuperar la información es importante saber que digamos, pueden haber estudiantes que esta habilidad les hace falta, ya que pueden tener pérdida de memoria o interferencias en el momento de la enseñanza. Y es importante también que tenga unos apuntes o unas pistas para recordar. Bueno, por este lado, ¿por qué no debemos o no podemos dejar de pensar? Y es porque, pues,
nuestro cerebro sí o sí piensa de forma proactiva, alimentando por, digamos, el flujo de información que es la que regala nuestros sentidos, ya sea visual, auditivo o sensitivo. Porque yo sé que a todos nos ha pasado que de pronto vemos algo o escuchamos algo y muchas veces quedamos pensando en eso. Entonces, a eso es a lo que se refiere el por qué no podemos o no debemos dejar de pensar. Bueno, acá podemos conocer 14 habilidades cognitivas. Una de estas es la atención dividida, que es la capacidad de ejecutar más de una tarea a la vez. El tiempo de respuesta, que este es la habilidad de percibir el estímulo simple y responder a este. La inhibición, donde es la habilidad de ignorar información que es irrelevante para nosotros. La denominación, donde es la habilidad de recordar y utilizarlo en una palabra. La planificación, donde es la habilidad de anticipar de la mejor forma para ejecutar una tarea. Una coordinación motriz, donde es el grado de sincronización en mano-ojo. El enfoque, la habilidad de dirigir su atención en un canal de información. El, la percepción espacial, donde esta es una habilidad de evaluar la forma en la que los objetos están ordenados. Una memoria auditiva, con la habilidad de recordar información auditiva. La memoria contextual, donde esta es una habilidad de memorizar y discriminar la fuente real del recuerdo. La actualización, la habilidad de responder de una manera flexible y adaptiva. El escaneo visual, donde esta es la habilidad para distinguir información relevante del alrededor. Una memoria visual, donde es la habilidad de retener temporalmente lo visto. Y la memoria operativa, donde es la información que se manipula mientras se realiza una tarea. Bueno, como precursores del cognitivismo tenemos a Jean Piaget, a Jerome Bruner y a Ausubel. Y pues yo les voy a hablar sobre pues, Jean Piaget. Jean Piaget tenía una frase, o bueno, encontramos esta frase que dice: el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. A lo que, bueno, digamos, nosotros enfocamos esto, es que siempre debemos, o bueno, el objetivo es encontrar personas que siempre tengan ganas de saber más y mucho más, que indaguen, que quieran conocer más de lo que, digamos, el profesor o el educador les enseña. Jean Piaget decía que el sujeto interactúa con el objeto de estudio y se da una interrelación entre ambos, así como la persona explota toda la capacidad. O sea, esto hace referencia a que el estudiante va a tener una correlación entre, bueno, entre el educador y con lo que el educador le va a enseñar y a lo que se le va a enseñar. Con los conocimientos previos, pues se debe enlazar a la nueva información en una estructura mental que se llama acomodación. Esto hace que con los conocimientos que da el educador al estudiante, a que él pueda o se le haga un poco, se le facilite el acomodar sus, digamos así, sus ideas o sus conocimientos acorde a lo que se queda, digamos, desarrollar. Y cuando el sujeto equilibra lo nuevo, es donde se va a ver el aprendizaje, porque no es solo recibir información, sino es donde donde el estudiante capta y entiende todo lo que el educador le quiere enseñar, y es ahí donde se produce el conocimiento. Bueno, otro de los autores es Jerome Brunner, que también tenemos una frase, que es: cualquier materia puede enseñarse a cualquier persona, siempre que se haga de la forma adecuada. Esto es importante. Nosotros la enlazamos con cada estudiante va a tener, digamos, como motivación en materias diferentes, entonces se le debe impulsar en la que se siente más a gusto. Bueno, ya Jerome Brunner también da el ofrecer apoyo a las personas mientras aprenden para que después sean capaces de realizarlo solos. Nosotros como educadores debemos es que el estudiante o el deportista en este caso sea autónomo
con los conocimientos que le vamos a transmitir, este pueda volverse una persona autónoma más adelante. Bueno, por este lado, Ausbel hablaba sobre el aprendizaje significativo, el cual se refiere pues a hacer que los conocimientos sean atractivos o llamativos, por decirlo así, para pues que los alumnos sientan de pronto un poco más de atención, de querer cómo aprender lo que se va a enseñar. Él toma en cuenta que la disposición positiva o negativa del alumno para aprender, esto lo basa en que no todos los alumnos tienen la misma disponibilidad o capacidad de aprender, porque pues como bien lo saben, no siempre todos estamos, digamos, de un buen ánimo o tenemos problemas, entonces él se relaciona y él cuenta con la disposición que tenga cada alumno, en, digamos, en su diario vivir. Y él evita que el aprendizaje sea memorístico, o sea, que no sea aprender, solo por, como una vez nos explicaba un profesor, que era por el examen, por el parcial, no, sino que él quiere que el aprendizaje sea significativo y que pues el aprendizaje como tal quede guardado. Y bueno, después de esto venimos con unas pequeñas actividades, entonces pues espero pues que sean de su agrado. Bueno, como dice mi compañero, acá la actividad consiste en como ven en la imagen, en entrelazar entre estas 4 imágenes con las letras que se encuentran abajo. Escama, creo. Ahí, entonces Nicolás, pásala y miramos si ya no acertó en la respuesta. Bueno, entonces la que sigue, no sé, vamos a ver, Ángel, ¿qué puedes decir que es la respuesta aquí? Un momento, la estoy analizando. ¿Alguien que le quiera colaborar? Par. Par. Es par. Pásala, Nique. Muy Sí, bien, Jan, no, estás en todas, pa. Es con que- seguimos la siguiente, que va de pronto es un poco más complicada. Vamos a ver. Vamos, Raúl, eso. No sé, ventanas. ¿cuál dijiste? ¿Cuál dijiste? ¿Cuál dices? Sin la S. Ah, por eso digo que ventana. Sí, Jan. Ya merece las moneditas. Tienes por 4. Con la siguiente, Esta sí es muy sencilla. John, ¿nos colaboras con esta, por favor? Vale, a ver. es flamenco. Sí, sí, flamenco. estás en lo cierto. Esta puede ser un poco más complicada. Ahora sí, Ángel. Alguien que le colabora al compañero. Judías. No, esta Eh, está muy difícil. esta es una de las más fáciles. Víctor, colabora. Muñeca o muñeco. No, pero le botan las más difíciles al pobre Angel. Para Y ya finalizamos. ya, esta era nuestra presentación, compañeros. Espero pues les haya quedado clara la información. Ok, muchas gracias, Brian y Nicolás. Bueno, muchachos, entonces tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Ustedes recuerdan en lo que era la teoría conductista, cuál era la base principal de la teoría conductista? ¿Sí recuerdan? De pronto los que Dale. escogieron hace 8 días. Cuéntame. Dar un estímulo. Estimular al Estímulo y para que respuesta. Exacto. La base Para- principal de la teoría conductista era el estímulo para generar una respuesta, ¿no? Y así modificar nuestra conducta. ¿En qué se diferencia la teoría conductista con la teoría cognitivista?
¿Qué lograron identificar ustedes? Profe, que por medio del aprendizaje previo que se tenía de X o Y situación, se asimila y pues obviamente se obtiene esa nueva información. Listo, aquí hablamos de una asimilación, ¿sí? Pero para que haya esa asimilación tiene que haber un procesamiento. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, primeramente, cuál es la diferenciación entre esos dos tipos de teorías, es que la conductista se enfocaba en un estímulo y por un estímulo hay una respuesta. ¿Qué pasa con la teoría cognitivista? Tenemos un estímulo, pero antes de que se genere esa respuesta, hay un procesamiento, ¿sí? Hay un procesamiento neuropsicológico para poder ahí sí brindar esa respuesta. En eso se enfoca esta teoría principalmente. Entonces, no únicamente que teníamos, que veíamos, ustedes recuerdan con los experimentos de los animales. ¿Listo? Vamos a modificar la conducta de este animal porque le damos un estímulo y él da una respuesta. Aquí ya no. Aquí eso ya no serviría porque antes de que se brinda esa respuesta, se empezó a trabajar en que había un procesamiento, ¿sí? ¿Y cómo se empezó a trabajar? Por medio de lo que hizo Jean Piaget. Entonces, como los compañeros lo mencionaban, pues Jean Piaget fue un psicólogo suizo, ¿sí? Pero ¿cuál fue la importancia de Jean Piaget en esta teoría? ¿Qué mencionaron los compañeros en qué se enfocaba la importancia de Jean Piaget? Primeramente, Jean Piaget, ¿sobre quién enfocó sus experimentos? ¿O en quién se enfocó en estudiar? Pronto los mismos compañeros que expusieron, porfa. Profe, pues Jean Piaget, pues lo que nosotros expusimos era que él se enfocaba mucho en el sujeto, o sea, como tal en la persona, y donde él decía que él quería un equilibrio nuevo y pues previo a lo que se iba a aprender, que él no quería, o sea, que él hacía un estudio que no era que las personas se basaran en lo que uno les daba o en lo que uno les enseñaba, sino que ellas tuvieran como esas ganas de buscar más y más información. Ok, buscar más y más información y que Profe, no se enfocaran nada más en lo que les da. Es que pena, Raúl. ¿Me podrían hacer un favor? ¿Podrían compartir nuevamente sus diapositivas, porfa? Listo. Ahora sí, Raúl, ¿qué vas a mencionar? creo que él se enfocó, fue en esas primeras etapas de, pues de los niños, ¿no? Por lo que pues Exactamente, obviamente unos estadios de ciertas edades, entonces creo que pues, sus estudios principalmente fue hacia los niños en su teoría. exactamente. La teoría de él o el estudio que él realizó fue enfocado hacia los niños, como lo estaba mencionando Raúl. Si pasa a la siguiente diapositiva, eso, quedémonos ahí, porfa. ¿Listo? Y él hablaba de una serie de estadios, ¿sí? Referente a los niños. ¿Qué era lo que sucedía antiguamente? ¿Qué era lo que nosotros podíamos ver en la teoría conductista? ¿Sí? Se creía que los niños tenían, bueno, primeramente se veían como unos organismos de forma pasiva, en donde ellos se les veía que tenían, bueno, se creía que tenían las mismas características que tenían los adultos, ¿sí? ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedía? Ahí pasaba lo del conductismo. Se veían como unos organismos de forma pasiva, en donde lo que se hacía en ese caso era empezarlos a moldear, por decirlo así, a cambiar la conducta que ellos tenían. ¿Qué pasó con Jean Piaget? Este hombre llegó y dijo, no, los niños no son entes de carácter pasivo y yo considero que el pensamiento de los niños o la forma en los que ellos asimilan el aprendizaje y demás es totalmente diferente a como nosotros los adultos acomodamos o bueno, o hacemos lo que es el pensamiento, ¿sí? Es totalmente diferente, mencionó en ese caso Jean Piaget. ¿Él en qué se enfocó? Él mencionó algo que era importante, que lo determinó en este caso como la metamorfosis.
¿Ustedes los expositores encontraron de pronto que eran la metamorfosis para Jean Piaget? No, Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando nosotros hablamos de metamorfosis por biología, ¿qué entendemos por metamorfosis, por lo general? ¿Un cambio? Un cambio, una serie de modificaciones, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Jean Piaget? Dijo que el pensamiento, ¿sí? La forma de asimilar y el pensamiento del individuo iba cambiando referente a su proceso de maduración. A esto él le denominó metamorfosis. O sea, él mencionó, listo, un niño en una primera etapa, que bueno, hablemos acá primeramente de edades, que sería a los 2 años, no va a tener el mismo pensamiento que un niño de 5 años, ¿sí? Ahí ya debe haber surgido una serie de cambios, ¿sí? A esto se le generó, o el hombre lo determinó como una metamorfosis, ¿sí? En donde la forma de pensar el individuo iba cambiando. Él mencionaba algo importante que los compañeros ahorita hablaron un poco y era que el pensamiento estaba enfocado en cómo el individuo se relacionaba con qué, dijeron sus compañeros, con qué se relacionaba, de pronto los expositores. Profe, pues era con lo que yo le comentaba que era, dependía también de cómo se relacionaba con un ente, bueno, digamos, con un ambiente, con la sociedad, o sea, de cómo se encontraba aquel individuo. Exactamente, cómo el individuo se relaciona con su ambiente. En eso se enfocaba lo que mencionaba Jean Piaget, la teoría de Jean Piaget, ¿sí? La relación neta que tiene con su ambiente. ¿Por qué razón? Porque les brindo de pronto un ejemplo. No va a tener una misma relación un niño, ¿sí? De ciudad que iba, no sé, en un apartamento encerrado en unas cuatro paredes, ¿sí? A un niño que iba en el campo, un niño de campo, en donde puede tener de pronto un espacio mucho más amplio, va a estar afuera, ¿sí? Entonces, dependiendo de la relación que tuviera el individuo con el medio ambiente, ahí va a empezar lo que es ese proceso de pensamiento del individuo como tal, ¿sí? Él también se enfocó en eso. El estudio que él hizo se le conoció como método fenomenológico. ¿Por qué razón? Porque él tomó una serie de individuos, ¿sí? Hizo una serie de experimentos en donde miraba a los niños de diferentes etapas, y ahorita les voy a hacer énfasis un poco en las etapas, donde miraba a los niños de diferentes etapas y él les ponía una serie de problemas acorde a su edad, ¿sí? Para que ellos interactuaran con ese problema y ellos empezaran a resolver ese problema, ¿sí? Esto dependiendo, como les mencionaba, acorde a su edad. Entonces, ahí empezó a mirar cómo se comportaban los niños, cómo interactuaban con el medio, con el ambiente que estábamos mencionando, dependiendo de la edad que ellos tenían, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver ese primer aspecto, identificando primero que el pensamiento de un niño o la forma en que interactúa un niño con su medio ambiente es totalmente diferente a la de un adulto, cosa que en el conductismo no se tenía. En el conductismo únicamente dijeron, listo, hay un estímulo y vamos a generar, por medio de ese estímulo, generamos una respuesta para modificar la conducta del individuo o que nos dé la conducta del individuo. Eso en todas las edades. Aquí, ¿qué dijeron? No, aquí hay un estímulo, ¿sí? ¿Qué hace el individuo? Hace un procesamiento de ese estímulo y ahí sí genera una respuesta, que era lo que se empezaba a ver con los niños. Y por eso se crearon una serie de etapas, porque la respuesta, como les venía mencionando, de un niño de 2 años no sería la misma respuesta de un niño de 5 años, ¿sí? Entonces, ¿qué más podemos mencionar aquí de Jean Piaget? Él creó algo que lo denominó como esquemas, ¿sí? ¿Qué eran los esquemas? ¿Ustedes qué entienden por esquema?
que podría estar relacionado a lo que ellos mencionan aquí en la diapositiva, que hablan de lo que es acomodación. Profe, eso puede ir relacionado ¿con qué? Con, digamos, como la asimilación, o sea, es aquello que yo creo que es lo que posee en común, pues las conductas o las acciones que tiene, digamos, cada persona. Exacto. Cuando nosotros hablamos de esquemas, nosotros por lo general cuando hablamos de esquemas, nosotros hacemos referencia, podría decir, a una imagen o a un dibujo, ¿no? Hacemos referencia a una imagen o un dibujo. Y el que mencionó en ese caso, que el individuo empezaba a hacer una asimilación o esa relación con lo que es su medio ambiente, su ambiente el que lo rodea por medio de una serie de esquemas y, llamémoslo así, bueno, y dibujos. Entonces, pues para que tengamos en cuenta esos aspectos. Y él mencionó que nosotros poníamos, o bueno, podríamos ejemplificar, digamos, esos esquemas de dos formas. Un esquema que era de carácter sencillo y un esquema que era de carácter complejo. ¿Ustedes cómo de pronto podrían ejemplificar un esquema sencillo? ¿Cómo podrían ustedes ejemplificar un esquema sencillo? O sea, ¿qué se les viene a la mente cuando yo les hablo de un esquema sencillo? Profe, pues como yo le decía, es como acciones del sujeto, quizás de pronto un esquema sencillo podría ser el empujar, no sé, digamos, una caja o algo, entonces ya el niño empieza, digamos, como a entender o asociar que eso es empujar y pues, digamos, sí, que se puede hacer con diferentes objetos. Ok, eso es una buena ejemplificación, ¿sí? El empujar una caja podría ser un esquema de carácter sencillo, ¿sí? ¿Cuál otro? ¿Qué podría ser en este caso un esquema complejo? ¿Qué lo entienden por un esquema complejo? ¿Cómo lo podrían identificar o ejemplificar? Qué pena. ¿Cómo podrían ejemplificar eso? Un esquema complejo. Profe, no sé, quizás digamos, el de hacer dos o más actividades en una sola. Por ejemplo, de pronto, digamos, con una mano empujar, no sé, una caja de cartón y con la otra jalar un lazo o rebotar una pelota, no sé. Bueno, ahí ya podría haber algo más de complejidad, ¿sí? Pero entonces recuerden que estamos haciendo una imagen en nuestra mente, ¿no? Cuando hablamos de esquemas. Sí, ahorita mencionabas de esquema sencillo, el empujar la caja, ¿sí? Pero si yo, digamos, pongo el ejemplo que tú me diste en este momento de empujar y el tiempo jalar, si ustedes ponen eso en su imaginación o hacen un esquema representativo de eso, también creería que es de forma sencilla, ¿no? O sea, ustedes no tendrían ningún inconveniente. Sería, digamos, complejo, nada más el hecho que ustedes se imaginen, bueno, un ejemplo que les brindo en el momento. Bueno, les voy a brindar un ejemplo. Sencillo podría ser un carro. Ustedes se imaginan aquí todos en el momento o tienen una imagen de un carro X, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál sería ese esquema complejo relacionado con el carro? ¿Cómo funciona el carro? ¿Sí? Todo lo que lleva el motor, todo lo que trae los cambios, lo que es la gasolina, el agua, ¿sí? ¿Cómo funciona el carro para que la aguja de la velocidad o el velocímetro funcione, la aguja de la gasolina marque la gasolina? Ahí ya el esquema es mucho más complejo, ¿no? Si logran ustedes, digamos, determinar el funcionamiento del carro, ¿cómo se logran imaginar todo eso? O sea, pueden dar un esquema sencillo del funcionamiento del carro, ¿sí? Nada más cómo funcionan los frenos, cómo empieza el proceso de aceleración. Si logran determinar, denme su perspectiva frente a ese esquema complejo que les acabo de nombrar.
Sí, profe, digamos, es como de una situación que se puede ver a diario, por ejemplo, como es el carro, pero es, digamos, determinar cada proceso que hace pues esa máquina para que obviamente funcione, ¿no? Entonces no es solo, por ejemplo, también podría ser el mismo instante de cómo encenderlo, ¿sí? Entonces, como todos esos procesos pequeños que hacen para que funcione esa situación en común o en concreto. Exacto, que allá sería mucho más complejo tener un esquema neto. Si yo les brindo un ejemplo con el que nos dio el compañero Brian, ¿sí? Él mencionaba imaginándose empujando algo. ¿Cuál podría ser el esquema complejo con ese ejemplo que él nos brindó? El esquema sencillo es ya nosotros nos imaginamos, me puedo estar imaginando a mí mismo empujando una caja. ¿Cuál podría ser el esquema complejo de ese ejemplo? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cuál puede ser ese esquema complejo? John, ¿qué se te viene a la mente con ese esquema complejo referente al ejemplo que nos brindó Brian? No, profe, no sabría cómo, cómo sería. Nicolás, de pronto, ¿qué puedes mencionar con ese ejemplo? ¿Cuál podría ser ese esquema complejo? Pues se puede decir que como que todo trabaje como de la misma forma y tenga como una tarea sí, de andar, digamos, se puede decir. Bueno, no Como comprendí la ahí. funcionalidad de todo. Profe, digamos que de pronto, no sé, digamos al empujar la caja, bueno, el esquema complejo será de pronto de un punto X a un punto Y, digamos, pasando por diferentes, digamos, obstáculos o algo así que se le haga de pronto más difícil a la persona para poder lograr llevar la caja. Ok, esa podría ser una buena representación de un esquema más complejo, ¿sí? O podríamos nada más asimilar ustedes que están en esta área del deporte, ¿sí? El tipo de fuerzas que interactúan en el momento en el que empujamos la caja, ¿sí? O cómo se realiza una contracción de carácter concéntrica o excéntrica al momento de empujar la caja, ¿sí? O digamos, un esquema complejo también podría haber sudoración. ¿Cómo es ese proceso de sudoración en el momento en el que el individuo empuja la caja? ¿Sí? Ahí ya tenemos un esquema de carácter mucho más complejo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, eso determinó Jean Piaget. Tenemos nosotros dos tipos de esquemas, uno que es el sencillo y el otro que es el complejo, ¿sí? Y hablaba de lo que mencionan ustedes en la diapositiva, lo que se conoce como acomodación o asimilación, ¿sí? En donde acomodamos el conocimiento, pero aquí nosotros mencionamos una cosa que hay que tener en cuenta, que en el momento en el que los niños van a acomodar o asimilan ese conocimiento, ¿sí? Ellos tienen que hacer un esfuerzo para adaptar ese conocimiento, a diferencia de lo que pasa con los adultos. Nosotros asimilamos ese conocimiento, acomodamos en el conocimiento, que es con algo que también mencionaron referente a Ausubel, que es cuando nosotros hacemos una relación entre el conocimiento ya existente y este nuevo que nos aparece, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa con los niños? Aquí denominaron algo que les mencionaba conflicto cognoscitivo. ¿Por qué creen que le denominaban conflicto cognoscitivo en el momento de hacer esa acomodación o esa asimilación? Porque es el trabajo con la mente y cuerpo. Bueno, aquí hablan del trabajo con la mente y cuerpo, ¿sí? Ahorita les puse un ejemplo con nosotros los adultos. Ustedes lo más probable es que en este momento estén adquiriendo este nuevo conocimiento, pero ¿qué pueden estar haciendo en este momento? Haciendo una relación con todo lo que ustedes han visto anteriormente para que lo puedan asimilar y acomodar, ¿sí? Entonces, una relación, ¿cuál podría ser que ustedes estén haciendo? De pronto imaginarse cuando ustedes estaban, cuando eran niños y pasaron por la etapa de lo que es el colegio, ¿sí? Y entonces podrían asimilar, ah, listo, yo hice una acomodación del conocimiento, una vez había aprendido a sumar y acomodando ya esa suma, aprendí a multiplicar porque hice la relación, ¿sí?
Pero ¿qué sucede con los niños, especialmente en lo que son las etapas iniciales? Ellos no tienen un conocimiento de carácter previo o tan fuerte como el que nosotros podemos tener. Entonces, para que ellos asimilen esos nuevos conocimientos, tienen que hacer un esfuerzo para esa adaptación. Y a esto se le conoció como conflicto cognoscitivo. ¿Sí? ¿Sí me logro comprender en ese aspecto? Profe, yo lo veo es como ese dilema de el tener que aprender por memorización cuando es necesario y de eso pasar a hacerlo a que sea significativo. Yo lo veo de esa manera. Bueno, eso podría también tener un punto de relación, ¿sí? El aprendizaje por memorización. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de las etapas de Jean Piaget, él plantea 4 etapas, nosotros empezamos a hablar desde los 0 años, ¿sí? Hasta los 12 años en adelante. Y cuando nosotros empezamos a hacer ese primer apreciación, esa primera apreciación de cómo adquiere el niño el conocimiento, nosotros cuando hablamos de lo que son de los 0 a los 5 años aproximadamente, ellos no tienen esa interactuación con un salón de clases y no tendrían esa asimilación de un conocimiento de carácter memorístico, ¿sí? Que ahí es también lo que hizo referencia Jean Piaget. Entonces, un niño de 0 a 2 años no va a la escuela todavía o al colegio. Entonces, no tiene que memorizar, él tiene que asimilar y acomodar el conocimiento que lo rodea en este caso, ¿sí? Entonces, ahí para que lo tengamos en cuenta. Pronto los expositores encontraron cuáles son las 4 etapas de las que habla Jean Piaget. ¿Tienen conocimiento de cuáles son esas 4 etapas? Brian, Nicolás, Sí, profe, la etapa sensiomotriz, que es de 0 a 2 años. sensoromotora. Ok, La etapa preoperacional, que es de 2 a 7. La sí, etapa de operaciones concretas de 7 a 12 años. Y la etapa de operaciones formales, desde los 12 hasta la ex- adultez, digamos que puede ser. exactamente. Tenemos esas 4 etapas. Como lo estaba mencionando el compañero, tenemos la primera que se conoce como esta etapa sensoromotora. ¿Sí? ¿Por qué creerían que ustedes tienen, que tiene ese nombre de sensoromotora? ¿O qué se les viene a la mente cuando hablamos de sensoromotora? Que es como con la parte de los sentidos y la parte corporal. Exactamente. Ahí nosotros adquirimos o empezamos a tener ese conocimiento, ese aprendizaje a través de los sentidos y la acción que nos rodea en este caso. ¿Sí? Ahí, por medio de los sentidos, es que un niño de esa edad empieza a representar la realidad, el entorno por el cual él se encuentra, lo que nosotros hablábamos de esa relación con el ambiente. ¿Sí? Por medio de los sentidos, inicialmente él es que empieza a hacer esa representación. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede en este caso, con el individuo? ¿Sí? No sé si ustedes han evidenciado pronto un niño de esa edad, cómo interactúa con el medio que lo rodea. Profe, es como que quieren tocar todo, morder todo, ¿sí? Se fijan mucho en las cosas, o sea, su mirada es fija en algo que o sea, les llama la atención. Intentan imitar. Exactamente también. Exacto. Ellos aprenden, primeramente, como lo mencionaban, como lo estamos mencionando, por medio de los sentidos, que lo estaba mencionando el compañero, que quieren tocar todo, ¿sí? Quieren morder. ¿Mm? ¿Y qué sucede? Ellos se enfocan también en algo que es la imitación, el juego. Primeramente la imitación. Ellos empiezan a imitar todo lo que ven en su exterior, especialmente pues por la parte de los adultos, ¿sí? Y hacen ese aprendizaje a través del juego, ¿sí? A esto se le conoce como algo que se llama reacción circular, en donde de pronto no sé si ustedes han visto a un niño cuando descubre por primera vez, bueno, un ejemplo sencillo que les puedo brindar es cuando les colocan un sonajero en la cuna. El niño descubre por primera vez que al golpear el sonajero va a sonar. Entonces, ¿qué se le conoce como reacción circular? Como él descubrió eso, entonces sabe que cada vez que golpea el sonajero suena.
y lo va a seguir realizando. Entonces a eso se le conoce como una reacción circular, que no tiene como un, llamémoslo así, como una etapa de carácter límite, ¿sí? Es lo mismo cuando ellos descubren sacar la lengua. Entonces descubren sacar la lengua y cada vez van a empezar a sacar la lengua, ¿sí? Que sería esa de reacción circular. Nosotros cuando hablamos de esta reacción circular nos enfocamos en tres fases. Una, o bueno, en tres aspectos. Una que se llama que es alrededor del cuerpo, que era el ejemplo que yo les brindaba con la lengua, ¿sí? En donde ellos conocen o van conociendo su propio cuerpo y qué reacción tienen referente a su propio cuerpo, ¿sí? El ejemplo más sencillo que yo les puedo brindar es el hecho de la lengua. ¿Mm? La otra que va enfocada hacia la manipulación de objetos, que sería el ejemplo que les brindé con el sonajero, ¿sí? Y una última que sería ya hacia la exploración de efectos novedosos del mundo que lo rodea. Entonces, para que tengamos en cuenta esa primera etapa, ¿sí? Tenemos una segunda etapa que se le conoce como preoperacional, que lo mencionó el compañero. ¿A qué haría referencia esta preoperacional nada más con el nombre? Profe, tengo entendido que ese es cuando ya comienzan a interactuar más con el entorno, ya entran los juegos de rol y eso. Ahí sí, exacto. Ahí ya empiezan a interactuar muchísimo más con su entorno, ¿sí? Ahí también pues ellos empiezan a cambiar los juegos, ¿sí? Ahí ya no tendrían ese juego de carácter circular, sino empiezan a hacer esos papeles de rol e imitando todo lo que ven. Uno de los juegos que más característicos que tienen los niños de la edad de 2 a 7 años, ¿cuál puede ser? Si hacen ese proceso de imitación y se ponen en el papel. ¿Cuál puede ser uno de esos juegos? Que yo creo que todos los jugamos cuando teníamos esa edad. ¿No se les viene nada a la mente? Profe, no sé, siempre he sido, pues tengo yo entendido que ha sido como con el balón, con fútbol, pienso yo. Cuando nosotros estamos en esa etapa, nosotros empezamos a hacer representaciones de cosas reales, ¿sí? Y esas representaciones por lo general se hacen a través de los juegos. Y uno de los juegos que creo que la mayoría de nosotros tuvimos o hicimos fue el hecho de jugar al mamá y al papá y a la mamá, ¿no? Ahí nosotros hacemos una representación real de lo que es nuestro entorno, porque es lo que nosotros vemos. O me equivoco si ustedes no jugaron al papá y a la mamá. ¿Sí jugaron o no jugaron al papá y a la mamá? Sí, profe, ya tengo 3 hijos. Pero entonces, digamos, en esa edad, gracias, Víctor, en esa edad, de lo que es de los 2 a los 7 años, se empiezan a hacer esas representaciones, ¿sí? De su entorno y lo hacemos por medio de los juegos. ¿Y cuál es la representación del entorno? Lo que nosotros apreciamos y lo vemos. Si de pronto nosotros lo podemos llevar a un contexto en el que nosotros estamos, es, digamos, cuando nosotros vemos o queremos hacer la representación de los partidos de fútbol que se pueden estar viendo, ¿sí? Hacemos la representación de cómo sería un jugador profesional, cómo yo actuaría siendo jugador profesional de fútbol, ¿sí? Nada más ustedes ven a los niños, ay, yo soy James Rodríguez, esa es una representación, ¿sí? Yo soy Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Entonces, tener en cuenta en esa etapa preoperacional que la mayor habilidad que ellos emplean o como hacen prácticamente para el desarrollo de lo que es el conocimiento es el emplear símbolos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del emplear símbolos, nosotros nos enfocamos en lo que son los gestos, que sería un símbolo específico, qué pena, las palabras, ¿sí? Ahí ya empiezan ellos a interactuar con lo que son los números, pero ellos empiezan a interactuar con lo que son los números de forma muy sencilla, que ahí podríamos verlo de pronto el ejemplo bueno, ¿cómo creen ustedes que ellos empiezan a interactuar con los números? ¿Sí?
Ahí todavía no estamos hablando de operaciones de carácter concretas. Recuerden que los niños tienen de 2 a 7 años. Un niño de 5 años, ¿cómo puede interactuar con los números? De pronto, por ejemplo, cuando uno le pregunta cuántos años tiene la hermana, o cosas así. Ok, esa es una buena explicación, un buen ejemplo. Cuando le preguntan cuántos años tiene la hermana, un familiar, ¿sí? Ellos ahí ya empiezan a interactuar con los números. O nada más cuando uno les menciona, listo, ¿cuántos dulces quiere? Ellos ya van a decir, quiero un dulce, quiero dos dulces, ¿sí? Hacen una interactuación con los números y que es un símbolo de forma sencilla. Y también importante la interacción que ellos tienen con las imágenes. Recuerden que ellos intentan hacer una representación en su entorno. Por lo general, cuando nosotros hablamos de esa interacción con las imágenes, cómo creerían que ellos pueden hacer esa interacción con su entorno? Yo creo que también podríamos poner como ejemplo un dibujo que nosotros en muchas ocasiones hicimos cuando éramos niños. Por imágenes, ¿cómo pueden ellos interactuar con su entorno? Cuando ustedes le dicen a un niño de esa edad, dibuja algo, los niños que tienden a dibujar. Como la casa del papá y la mamá. Eso es una buena interactuación que ellos tienen. Tienden a dibujar lo que es la casa, el papá y la mamá, ¿no? O sea, tienden a dibujar lo que es la familia, por lo general, ¿no? Que es esa representación real que ellos están viendo y ellos la pasan, ¿sí? Ya expresando lo que es su entorno. Aquí me comentaba también, bueno, tengo a mi sobrinita al lado y decía que un paisaje. Eso también puede ser una representación de su entorno, ¿sí? ¿Y qué está haciendo? Empezando a emplear esos símbolos para hacer esa representación. En este caso, el símbolo sería por medio de imágenes. ¿Mm? Entonces tenemos esa segunda etapa que, como les mencionaba, se conoce como preoperacional, ¿sí? Que hace enfoque en lo que son los símbolos, ¿m? Lo que son, bueno, como mencionábamos, los juegos simbólicos, entre otros aspectos. Tenemos ya la etapa de operaciones concretas. Esta va de los 7 a los 11 años, ¿sí? ¿Por qué consideran que se conoce como etapas de operaciones concretas? Ejemplifíquense a ustedes de los 7 a los 11 años. Si ustedes de pronto se ejemplifican cuando estaban en el colegio de los 7 a los 11 años, ¿qué operaciones concretas o por qué podríamos decir operaciones concretas? Se veía más como la parte ya lógica. Listo, aquí habla Ángel de la parte ya lógica, ¿sí? ¿Y por qué sería esa parte lógica? Sí, pues yo pienso que porque en ese tiempo se realizan actividades que cuentan con unas normas, unas reglas y una organización que el niño debe conocer para poder desarrollar esas actividades. Bueno, aquí habla de unas normas que el niño debe conocer para poder realizar esa actividad, ¿sí? Pero entonces nosotros cuando nos enfocamos en lo que son operaciones concretas, ahí ya es cuando empiezan, bueno, aquí los niños a abordar ya lo que son problemáticas con su entorno, ¿sí? De una forma mucho más sistemática. Ahí ya, que se evidencia netamente que va a haber un pensamiento que sea mucho más flexible que el que tenía anteriormente, que era mucho más rígido, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque el niño ya empieza a hacer ese proceso netamente de... ¿Cuál era la segunda etapa que vendría después del estímulo y antes de la respuesta? El procesamiento. El procesamiento, ¿no? El procesamiento neurológico. Entonces, el niño ya no va a estar únicamente
teniendo ese pensamiento de forma rígida, en donde le van a decir, no sé, organice unos palos, organice estos 5 palos, ¿sí? Y él los va a colocar allí y organizados como él, únicamente como le dijo el docente, ¿sí? Sino ya le van a decir, listo, organice estos 5 palos. Y ahí como se puede empezar a ver la flexibilidad, que el niño ya va a empezar a especificar, listo, si voy a organizar estos 5 palos, los puedo organizar en tamaño, ¿sí? Por el grosor, de que sean más grueso al más delgadito, o por el largo de los palos. Entonces ahí ya empieza a tener una mayor flexibilidad en lo que es su pensamiento, ¿sí? Ahí ya el pensamiento deja de ser más centralizado y empieza a ser un poco más descentralizado, que es cuando empezamos nosotros a enfocarnos, bueno, podríamos mencionar acá en el por qué, ¿sí? Cuando nosotros, listo, digamos, empezamos, vamos a organizar estos palos, ¿sí? Ahí tenemos el estímulo. ¿Cuál es ese procesamiento? Listo, ¿cómo los voy a organizar? Si los organizo de esta forma, me quedarán organizados así. Si los organizo de esta otra forma, podría quedar organizados así, ¿sí? Y una vez que lo organice, que es lo general que uno hace, saca las conclusiones, que ahí ya ellos empiezan a hacer esas operaciones de carácter concretas, ¿sí? Que fue lo que identificó Jean Piaget también en este aspecto. ¿Mm? Tenemos la última etapa que ya se conoce como operaciones formales, que vendría de los 11 años en adelante. ¿Sí? Entonces, para que tengamos ahí en cuenta, esta etapa se enfoca, ¿sí? En donde, bueno, tiene 4 características específicas, ¿sí? Que es que ellos, o bueno, en este caso, bueno, yo hablo en tercera persona, pero nosotros empezamos a hacer una lógica preposicional, un razonamiento de carácter científico, ¿sí? Un razonamiento combinatorio y también empezamos a acercar lo que son ya las probabilidades y proporciones. Ahí, ¿qué sucede? Nosotros hacemos una transición de lo que es el pensamiento real a lo posible, ¿sí? ¿Cómo podríamos de pronto ejemplificar esa transición del pensamiento real a lo posible? ¿Cómo creen ustedes de pronto que podrían ejemplificar ese pensamiento? Que sucede mucho, creería yo, cuando nosotros tenemos esa etapa. Pongámosle que aquí mencionan que es de los 11 o 12 años en adelante. Pongámosle una etapa de 11 a 17 años. ¿Cómo creen ustedes que hacemos esa transición del pensamiento real a lo posible? ¿Qué se les viene a la mente? Nosotros ahorita hablamos de un pensamiento real y que ellos únicamente se enfocan en transcribir lo que ellos tienen a su alrededor, que sería algo real, ¿sí? Y hacer una representación neta de eso. El ejemplo que brindábamos, uno de los ejemplos, era el hecho de que los niños dijeran, listo, yo soy un jugador profesional, ¿sí? Soy James Rodríguez. Ahí está transcribiendo la realidad por medio de un juego y está haciendo una representación, ¿sí? Aquí nosotros hablamos de una transición de ese pensamiento real a lo posible. ¿Cómo podrían ustedes ver lo posible? ¿Qué se les puede venir a la mente? Profe, pues ese ejemplo que usted ponía de lo de jugar profesional, hacer lo posible es cuando, digamos, el niño, bueno, el joven, ingresa simplemente a una escuela de formación, pues, porque ahí se basa mucho en la realidad de lo que es un jugador profesional, con los entrenamientos, los torneos, toda esta cuestión. Ok, aquí mencionan que ingresa a una escuela de formación deportiva. Sí, pero ahí estaríamos todavía teniendo esa transición o ese pensamiento real. ¿Sí? Si yo les menciono a usted un pensamiento posible, ¿sí? Podríamos decir que, digamos, bueno, si tomamos como evidencia ese ejemplo del fútbol, ¿sí? Entonces el niño en este caso ya no diría, listo, yo soy un jugador, yo soy Cristiano Ronaldo, sino si posible podría ser, si yo fuera Cristiano Ronaldo,
¿Qué podría estar realizando en este momento? ¿Qué acción realizaría si fuera Cristiano Rolando? ¿Sí? Esas posibilidades que tiene el niño en el momento para identificar ya no netamente la realidad, sino ir mucho más allá de la realidad. ¿Sí? Si yo fuera Cristiano Ronaldo, posiblemente me podría comprar tal carro. ¿Mm? Entonces ahí para que los tengamos en cuenta. ¿Sí queda claro ese aspecto que les acabo de mencionar? Sí, señor. ¿Por qué creen que en esta etapa, bueno, les hablaba de 4 características, ¿sí? Y una de las importantes es el razonamiento científico. ¿Ustedes cómo entienden el razonamiento científico? Cuando hablamos de razonamiento científico, nosotros por lo general nos enfocamos en hipótesis. ¿Cómo entienden ese razonamiento científico? Profe, pues yo consideraría que pues uno de los aspectos podría ser que lo que está planteando hacia X o Y situación o X o Y experimento, eh, que el científico lo plantea, yo como persona natural, sin ser científico, lo pueda realizar. Bueno, Que aquí tenga hablan de lógica, sin ser de hecho. científico, pero si nosotros lo traemos a un contexto real, ¿sí? ¿Qué es lo que se intenta demostrar con esta teoría de Jean Piaget? ¿Sí? ¿Cómo podrían de pronto ver ese razonamiento científico? Pónganse en el papel de un niño de esa edad, de 12 años en adelante. Cuando nosotros hablamos de un razonamiento científico, Pues nosotros, a ver, profe, cuéntame. aquí dando el ejemplo de lo que está pasando en mi casa ahorita. Hay unos niños, por ejemplo. Digamos, los niños se ponen pues como a buscar en la casa y a como a investigar qué hay. ¿Podría ser algo relacionado con eso? Bueno, Como se podría hacer a una la buena curiosidad deducción, ¿no? de saber qué hay, por qué. De saber qué hay, el por qué, eso podría ser, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de razonamiento científico, ustedes recuerdan que, bueno, no sé si ustedes ya están viendo lo que es la materia relacionada con investigación, ¿sí? Por lo generalmente cuando ustedes empiezan la investigación, lo primero que ustedes le dicen es que ustedes tienen que hallar una problemática, ¿sí? Para poderle dar solución a esa problemática, ¿sí? Pronto, en esa etapa, los niños empiezan a darle diferentes soluciones de forma hipotética a la problemática. Ahí podríamos atraer a correlación lo que acaba de mencionar John, ¿sí? ¿Cuál podría ser una problemática? Listo, yo estoy en esa etapa de curiosidad, ¿sí? Miro, no sé, me llama la atención el control del televisor, ¿sí? ¿Cuál podría ser la problemática? Yo quiero saber cómo funciona el control del televisor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros por lo general? Empezamos a mirar, sacar hipótesis. No, el control del televisor funciona de esta forma o el control del televisor funciona de esta otra forma. ¿Sí me logro comprender en ese aspecto? Sí, profe, sí, señor. Ok, perfecto. Listo, eso para que tengan en cuenta referente a las etapas que mencionaba Jean Piaget. Listo, porfa, muchachos, pasan a la siguiente diapositiva. Los que nos están presentando la diapositiva son tan amables. Ok, ¿dónde está la diapositiva de Ausbel? Porfa, creo que sería la siguiente. Bueno, aquí tenemos algo importantísimo que es lo que mencionaban ellos, que es referente al aprendizaje significativo, ¿sí? Que sería similar a lo que nosotros estamos hablando ahorita de acomodación o asimilación. ¿Sí? ¿Nos recuerdan, por favor, qué era el aprendizaje significativo? Profe, pues era lo que, bueno, era el método en el que se le hacía al alumno de una forma, digamos así, un poco interactiva para pues llamar su atención, que no sea de pronto
como solo hablar, leer, sino que sea con actividades o procesos más llamativos, más significativos que motiven en el estudiante pues el querer estudiar. Ok, perfecto. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta, referente a lo que es el aprendizaje significativo, del cual plantea Ausberg, que sería similar a lo que nosotros vemos del concepto de de asimilización, ¿sí? Si nosotros hablamos de aprendizaje significativo, ¿ustedes qué pueden entender como por significativo? Que es algo que es positivo, o sea, que se tiene un aprendizaje positivo. O Bueno, aquí, algo que le quede implantado al estudiante y que le sirva para algo. ¿listo? Aquí menciona primero ya Brian que es algo, un aprendizaje de carácter positivo, y Jan menciona que es algo que tenga una relevancia hacia el estudiante, ¿no? Que el estudiante lo tome como algo importante, podríamos mencionar allí, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ese aprendizaje significativo, pues nosotros hacemos correlación a lo mismo que estaba mencionando anteriormente Jean Piaget, a esa similización. Pero aquí, ¿qué hace en este caso Ausberg? ¿Listo? Bueno, hay que tener que hay varios tipos de aprendizaje significativo, ¿sí? Uno que es aprendizaje por percepción, ¿sí? El otro que sería aprendizaje por descubrimiento. ¿Sí? Tenemos también lo que es el aprendizaje por recepción, ¿sí? Y tenemos tres de carácter importante que sería aprendizaje por representaciones, aprendizaje de conceptos y lo que es aprendizaje por proposiciones. Pero entonces, ¿qué sucede con el aprendizaje significativo? Asbel dio una teoría a la cual él mencionaba algo importante que se le conoció como anclaje, ¿sí? Cuando ustedes escuchan ese término de anclaje o ancla, ¿qué podrían tener como referencia o qué se les viene a la cabeza si nosotros lo asimilamos con el pensamiento? Como algo que se queda guardado. ¿Listo? Algo que se queda guardado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de anclaje es cuando hacemos esa interrelación entre otros pensamientos, ¿no? Anclamos un pensamiento nuevo a un pensamiento ya existente. Entonces, ¿qué decía Auswell en este caso? Que ese pensamiento significativo era una forma de carácter importante, que era como lo estaban mencionando los compañeros anteriormente, para que se diera el pensamiento en el individuo. Y él formuló o bueno, hacía la asimilación con lo que era un árbol, ¿sí? En donde nosotros teníamos un pensamiento de carácter general, un pensamiento de carácter global, y qué íbamos a hacer en el momento en el que aprendíamos, cuando nosotros tenemos una nueva temática o algo nuevo para aprender, nosotros vamos a anclar eso nuevo a ese pensamiento general. Un ejemplo que yo les puedo brindar, digamos, tenemos un pensamiento general sobre lo que son los perros, ¿sí? Entonces nosotros decimos, listo, los perros son unos animales cuadrúpedos, ¿sí? Que están cubiertos de pelo. Ese sería un pensamiento de carácter general. ¿Cómo nosotros empezamos a anclar nuevos pensamientos o nuevo aprendizaje con ese pensamiento de carácter general? Un nuevo pensamiento podría ser, o un nuevo aprendizaje en este caso, podría ser la raza de los perros, ¿sí? Entonces, podríamos mencionar, listo, un pastor alemán. Nosotros no vamos a anclar, como ya sabemos que esto con perros, no vamos a anclar ese pastor alemán a lo que son los caballos, que sería otro pensamiento de carácter general, sino de una vez lo vamos a anclar a lo que sería ese pensamiento general, que son los perros. Entonces, ¿cómo me podrían brindar con eso que les acabo de mencionar un ejemplo que se les venga a ustedes a la cabeza en el momento de pronto en el área de educación física y el deporte? ¿Cómo me podrían ejemplificar eso? Profe, a mí se me ocurre que, por ejemplo, eh,
de la forma de pegarle a un balón. O sea, lo general es que el balón está ahí y se le puede pegar, y se le pega, mejor dicho, con el pie, con el que domine. Y el pensamiento anclar sería que hay distintas formas de pegarle. Ok, esa es una muy buena opción, ¿no? O sea, que ahí es cuando nosotros entramos, digamos, ahí ya ustedes se ponen en el papel del docente, ¿sí? De profesores como ustedes son. ¿Listo? ¿Qué es el primer pensamiento general? El balón. ¿Mm? ¿Cómo pegarle al balón? ¿Sí? El anclaje que ellos van a hacer, en este caso, es cuando se le empiezan a enseñar esas nuevas formas de pegarle al balón, las diferentes superficies que nosotros vamos a utilizar de nuestro pie para pegarle al balón, y ahí ya van a anclar ese nuevo pensamiento al hecho que mencionaba Raúl. ¿Sí? Esa sería una muy buena ejemplificación. Digamos, Ausbel decía que eso era como un árbol, en donde lo que es el tallo del árbol, o bueno, las raíces, serían como ese pensamiento de carácter general. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a anclar, de pronto tendríamos un pensamiento que sería ya siendo el mismo de carácter general, pero más específico, y las ramas serían ese anclaje, esos nuevos pensamientos que nosotros tenemos referente a esa temática. Eso se conocería como tal como el representamiento significativo de adulto. ¿Sí? ¿Comprendida esta temática? Para que ustedes tengan ya un conocimiento mucho más amplio y mayor a ese aspecto. Sí, señor. Entonces, ¿qué sucede, digamos, por medio de ese aprendizaje significativo que ahí es cuando nosotros empezamos también a ver el papel de, ¿cuál era el otro individuo que ustedes mostraban ahorita en la diapositiva? Ellos mencionaban a Ausbel. Ausberg era el que estamos hablando y el que mencionaron anterior a Ausberg, ¿quién fue? Brunner. Brunner, exacto. Entonces, ¿qué sucedía con Brunner en este caso? Él tomando como referencia esto que mencionaba Ausberg y demás, él ya empezó a ver ese tipo de aprendizaje significativo y creó lo que fueron las teorías de esquemas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque como vieron ustedes, tenemos un pensamiento de carácter general y después ya vamos a tener una serie de pensamientos específicos que vamos a anclar a ese pensamiento. Entonces, ¿qué hacía este hombre? O que gracias a él, ¿qué tenemos como tal? ¿Listo? Gracias por la diapositiva, muchachos. ¿Sí? Digamos, él empezó a hablar de esa teoría de esquemas para facilitar ese pensamiento significativo. ¿Y cuál es una de las teorías más específicas o que más se utilizan en el momento? ¿Cuál creen ustedes que podrían, cuando nosotros hablamos de un esquema, ¿sí? Y que lo hemos hecho acá en la sesión, en las sesiones de clase y que ustedes yo creo que lo han hecho en la mayoría de las asignaturas que ustedes ven, ¿sí? En las que ustedes pueden expresar ese pensamiento de carácter significativo. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente, muchachos? Ellos hablaban acá de que el sujeto en este caso tiene que ser ya un sujeto mucho más autónomo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros ponemos en práctica con ustedes? O que yo creo que de pronto ustedes, los que ya han tenido estudiantes, lo pueden poner en práctica, para que ese aprendizaje sea de carácter significativo y que el sujeto sea el que realice todo ese proceso operacional, que sería lo que se da antes de la respuesta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos acá de Brunner, nosotros, como les mencionaba, pues él creó lo que era la teoría de los esquemas, en donde él lo único que hizo fue pasar, o no lo único que, ahí estaría, digamos, degradando un poco la acción del hombre, sino él lo que hizo fue pasar esa teoría que tenía Oswald de ese anclaje de los pensamientos a diferentes esquemas, ¿sí? Y uno de ellos y los más representativos que nosotros podemos ver son los mapas conceptuales.
Gracias a él, digamos, tenemos los mapas conceptuales. ¿En qué se enfoca un mapa conceptual? Que ustedes lo realizan en varias ocasiones. O también un mapa mental. ¿En qué se enfoca un mapa conceptual mental? De transmitir la información de una manera más simple. Dice que transmitir la información de una manera más simple, ¿sí? Que esa pues, es una muy buena opción. Pero nosotros, ¿qué hacemos por lo general? Un mapa conceptual, un mapa mental. Nosotros empezamos por un... ¿Qué vas a mencionar, Raúl? No, pues es como de nombrar algo general e ir, pues cada vez que se va hacia abajo o hacia la dirección que se tenga el mapa, ir como desmenuzándolo y llevándolo a algo más específico. Exactamente. Que eso es lo mismo que veíamos ahorita con el aprendizaje significativo. Y Brunner, pues lo que hizo fue pasarlo a la teoría de esquemas. Nosotros, ¿cómo podíamos, en ese caso, ya demostrar ese aprendizaje, ¿sí? De significativo por medio de esquemas, ¿sí? Ahí ya, digamos, dejaron a un lado total, o se dejó a un lado total, lo que era el aprendizaje por repetición, porque ahí cuando nosotros hacemos un esquema, nosotros no estamos repitiendo netamente lo que dijo el docente, sino ya nosotros asimilamos lo que comprendemos y por medio de esa comprensión que nosotros tenemos y ese análisis que tenemos, nosotros damos una respuesta, que es el mapa que nosotros regeneramos en este caso, ¿sí? Y ahí ya se ve el trabajo autónomo del individuo, en donde no únicamente me voy a enfocar a transmitir lo que me dio el docente, no lo voy a copiar igual, de tal forma, sino ya le doy un procesamiento por mi parte. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen de tener importante? Bueno, en cuenta también referente a lo que es esta teoría cognitivista, ¿m? Que como lo mencionaban ellos ya, es el trabajo autónomo del individuo, donde aquí ya el docente empieza no únicamente a hacer esa transmisión del conocimiento, o sea, generar ese estímulo para que haya esa respuesta, sino que el docente ya tiene que mirar cómo va a haber un procesamiento previo a la respuesta. ¿Cómo voy a hacer para que el estudiante genere un procesamiento previo a la respuesta? ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes pueden identificar en lo que se está realizando, bueno, en muchas de las sesiones que ustedes pueden tener? ¿Mm? Un ejemplo, ¿cuál podría ser? ¿O cómo se les puede venir a la mente un ejemplo si traemos a correlación esta asignatura? ¿Qué se les puede venir a la mente en este momento? ¿Mi idea? Brian, de pronto un ejemplo que nos puedas brindar si traemos a correlación esta asignatura. No, profe, la verdad, no tengo, no se me ocurre ninguno. ¿Ninguno? Ya en un ejemplo. Profe, estoy igual que Brian. Bueno, perfecto, no hay lío. Pues bueno, yo les puedo mencionar un ejemplo de lo que es el aprendizaje significativo en este caso, ¿sí? Y lo que es relacionado con esta teoría conductivista, ¿sí? O cognitivista, como ustedes la deseen llamar, ¿sí? Un ejemplo de carácter sencillo puede ser la actividad que se les dejó hace 8 días, en donde nosotros teníamos un conocimiento de carácter global, que ¿cuál era? La teoría conductista, ¿sí? Pero para que ustedes tuvieran una asimilación mayor de esa teoría conductista, ¿sí? Y ustedes hicieran ese procesamiento lógico para brindar una respuesta que se hizo, ustedes tenían que hacer un procesamiento de cómo voy a implementar esa teoría conductista en una sesión real de clase. Ahí ustedes ya empiezan a hacer un procesamiento. Lo más probable es que ustedes empezaron a hacer, bueno, podríamos mencionar ahí lo que era el anclaje, ¿sí? Ustedes tienen una serie de conocimientos previos relacionados con la educación física y el deporte. Entonces digo, listo, voy a empezar a hacer una actividad enfocada hacia este espacio
hacia este tema, qué pena, ¿sí? Para que ahí sí yo brinde una respuesta, la cual va a ser la actividad que yo realizo y la explicación de esa misma actividad, ya englobando todo lo que es el conductismo. ¿Sí me logro comprender en ese aspecto? Sí, señor. Exacto. Diferente a que si yo les hubiera dicho a ustedes, listo, tenemos lo que es el conductismo, pues tenemos lo que nos acaban de decir los compañeros, hagan un resumen de lo que ellos hicieron, ¿sí? Ahí ya ustedes no están haciendo tanto un procesamiento de forma lógica para brindar esa respuesta, sino ustedes únicamente se van a enfocar en transcribir lo que ellos dieron, ¿sí? Entonces ahí para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces tener en cuenta y en esos aspectos referente a lo que es esta teoría también es una teoría que es, o sea, es bastante amplia, ¿sí? Porque no solo únicamente pues comprender lo que es la teoría, sino también hay que comprender cómo se hace ese procesamiento en nuestro cerebro para nosotros poder brindar esa respuesta. ¿Cómo hacemos nosotros toda esa asimilación? Que nada más vieron pues de pronto lo que era el tema de las etapas ya empieza a ser un tema de pronto mucho más complejo, ¿sí? Porque si nosotros nos enfocamos en el ambiente pedagógico, nosotros tenemos que identificar netamente cada una de las etapas para así enfocarnos a cómo vamos a enseñar. ¿Mm? No es lo mismo enseñarle a un niño que tiene, bueno, que está en la segunda etapa que es de 2 a 7 años, ¿sí? En donde, como mencionábamos, una de las formas en que ellos aprenden, en este caso, es por medio de la repetición, ¿sí? Ellos repiten lo que ven en su entorno. Si ustedes ven a un profesor de educación física o, en este caso, un entrenador en esa etapa, ¿qué es lo que tiene que hacer por lo general? Hacer él mismo los movimientos y que los niños empiecen a repetir y repetir el movimiento. O sea, es una acción totalmente, digamos, desgastante. Si ustedes ven una clase de educación física para niños de estas etapas, el profesor está haciendo los movimientos y que ellos lo repiten, ¿sí? A diferencia, digamos, a un niño que ya esté en la etapa de operaciones concretas, en donde únicamente uno tiene que explicarle el movimiento, ¿sí? Y si hay que hacer una ejemplificación, se haría por lo mucho una o dos ejemplificaciones. Entonces, esto es de carácter fundamental, esa teoría y esas etapas que les acabo de mencionar referente a lo que Jean Piaget, en el momento en el que ustedes lo llevan ya a transmitir en su contexto de carácter pedagógico. Damos nada más lo que es el otro semestre en donde ustedes muy probablemente van a realizar lo que es un currículo, ¿sí? De la asignatura de educación física. Ustedes tienen que enfocarse en esas etapas. ¿Y cómo sería también ese aprendizaje de carácter significativo? ¿Cómo yo puedo lograr un aprendizaje de carácter significativo en cada uno de los estudiantes? ¿Sí? ¿Qué es lo que se ve, lo que yo creo que ven ustedes en cada una de las asignaturas? ¿Sí? Y más específicamente se puede ver, bueno, un aprendizaje significativo, nada más cuando ustedes interactúan con el docente, cuando el docente les pone a hacer, digamos, este ejemplo que podría ser una exposición, en donde ustedes ya tienen que mirar cómo realizar la exposición y aparte de ello, mirar qué actividad ustedes pueden realizar que se enfoque en esa teoría, ¿sí? Entonces no sé si hasta el momento tienen alguna duda o alguna inquietud, muchachos. No, pues por mi parte no, profe. ¿No? Ok, Raúl. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta de pronto? ¿Ninguna? Ok, perfecto. Bueno, igualmente si ustedes, bueno, no sé si de pronto ya pudieron ingresar a la plataforma, vieron lo que era lo correspondiente a esta semana. La actividad que les dejé sería similar a la actividad anterior, ¿sí? Pero ya enfocándonos en lo que es el cognitivismo, ¿no? Ya ahí ustedes se pueden enfocar, bien sea en el aprendizaje para realizar la actividad, bien sea en el aprendizaje significativo que les mencionaba o en las etapas de Jean Piaget que se les estaba mencionando.
¿sí? En donde ustedes también tienen que plantear una actividad mencionando cuáles son las características de esa actividad, ¿sí? E implementarla y dar un video, o sea, implementarla y hacer una grabación en video de esa actividad. ¿Listo? Entonces, si no tienen más inquietudes y más preguntas, muchachos, pues finalizamos lo que es la sesión el día de hoy. Recordar entonces que hoy en 8 días nos veremos a la misma hora y recordar lo que son los expositores. Los expositores sí tienen en cuenta quiénes son y cuáles son las temáticas que tienen que trabajar para de hoy en 8 días. Sí, señor. Ok, perfecto. ¿Listo? Ahí Profe, veremos. una pregunta. Cuéntame. Pues es que, pues, no sé, la actividad pues, de la exposición pasada, si mal no estoy, a los expositores no les tocó hacer video. A nosotros sí nos toca hacer video de la actividad. No, no, a los expositores no. Sí, el resto de compañeros sí. Ok, gracias. Entonces, tener en cuenta, igualmente les recuerdo para de hoy en 8 días, ya veremos lo que es la última teoría del conocimiento, que se le llama como, se le conoce como teoría constructivista, ¿listo? Y lo que se conoce también como la taxonomía de aprendizaje. ¿Ok, muchachos? Entonces, no siendo más, pues finalizamos la sesión el día de hoy. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo, que estén muy bien todos.